Bueno, buenos días a todas las personas que nos están acompañando hoy. Hoy tenemos con nosotros el streaming sobre la resolución 454 de 2020. Pues digamos que aquí lo que vamos a saber es la planilla tipo J, la novedad de licencia no remunerada, el cotizante tipo 64, que es trabajador penitenciario, tipo de salario y validación afiliación ARL. Tenemos de capacitadora a nuestra conferencista Diana Milena Saavedra Ferrer. Ella es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad de la Universidad Católica de Colombia, administradora financiera y tiene más de 10 años en experiencia en temas relacionados con seguridad social. Entonces, nuevamente bienvenidos a todos y bienvenida, Diana. Gracias, Harold. Muy buenos días para todos. Nuevamente, bienvenidos a nuestra charla del día de hoy. Hoy vamos a hablar de una norma muy importante que ingresó o que empezó a aplicar en nosotros los operadores de información a partir del 1 de abril. Es por eso que ustedes acá ven tres fases. La primera que entró el 1 de abril, luego la que viene el 1 de julio y otra fase que entra el 1 de octubre, es decir, la resolución se divide en esas tres fases o dieron esas tres fechas para aplicar los diferentes temas. Entonces vamos a hablar un poquito ya de lo que ya está aplicando según la norma. Vamos a hablar de lo que viene en julio y a grandes rasgos vamos a hablar de lo que viene en octubre. ¿Por qué a grandes rasgos? Porque pues para octubre todavía nos falta cierto tiempo y ya tendremos un streaming o una charla validando o informando lo que entra en octubre. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de lo que se implementa, lo que se implementó el 1 de abril y lo que se va a implementar el 1 de julio de acuerdo a la normatividad. Entonces, vamos a ver lo que viene el 1 de abril. Vamos a hablar de planillas tipo J. La resolución 454 del 2020 habla de incluir un nuevo aspecto, una nueva necesidad en las planillas tipo J. En la resolución 1740 nos indicaban que para utilizar una planilla tipo J, recordemos que una planilla tipo J se utiliza por una demanda en sentencia judicial, que establecen cuando un juez determina una sentencia judicial. ¿Y en qué eventos se da una planilla tipo J? Se da en reintegro, entonces vamos a ver cada una de ellas. El reintegro es cuando el trabajador es despedido sin justa causa y el juez ordena la solución de no continuidad del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que se le terminó el contrato le terminaron el contrato a un trabajador o a un servidor público. Entonces él fue y estableció una demanda y el juez dijo no, lo tienen que reintegrar porque las condiciones con las que le terminaron el contrato no aplican. Entonces, a él le terminaron su contrato, por ejemplo, en el mes de enero y la demanda aplica a partir del mes de mayo. Quiere decir que el aportante debe pagarle seguridad social desde enero hasta mayo a través de una planilla tipo J. Y esta es por reintegro. Es por eso que esta tiene unas condiciones y las dos condiciones es que el IBC que se reporte en la planilla tipo J por reintegro no puede ser inferior a un salario mínimo. Entonces debe ser el salario mínimo o el salario que estipule la sentencia. Y el periodo debe ser igual o superior a 1994.04 en pensión. El otro evento en el que se utiliza una planilla tipo J, en sentencia de unificación SU 070 del 2013. ¿Qué es la sentencia de unificación 070? Como su nombre lo indica, es la unificación de 34 sentencias judiciales, las cuales todas hablan de la protección a las madres o a las mujeres que se encuentran en estado de embarazo. Entonces, cuando le terminan su contrato sin justa causa o, por ejemplo, es un aprendiz en etapa productiva que ya terminó su etapa productiva, pero se encuentra en estado de embarazo, en esta eventualidad es que se utiliza la planilla tipo J por SU 070. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice en esta parte las sentencias? Que el aportante debe seguir realizando los aportes a salud
hasta que el aprendiz o hasta que la mujer en estado de embarazo tenga su bebé y aparte su licencia de maternidad. Entonces, en la planilla tipo J se puede pagar uno o más subsistemas. Entonces, en esta tipo J solamente debe hacer el aporte a salud. ¿En qué otro evento? La 1740 nos hablaba de la reliquidación, que es, sobre todo se utiliza para servidores públicos, pero también lo pueden utilizar los empleados del sector privado, y es cuando dejamos o el aportante deja de pagar un pedacito de lo que en IBC es lo que realmente devenga el empleado. Me explico. Resulta que él va a solicitar sus aportes a pensión. Es como el ejemplo más claro que tenemos. Va a realizar sus aportes a pensión y resulta que su mesada pensional estaba muy bajita. ¿Por qué? Entonces, cuando él va a revisar el cálculo actuarial por pensión, él le determina que el IBC con el que le estaban pagando era muy bajo. Entonces, me va a inventar. Él dijo, pero si yo estaba devengando 3 millones de pesos. Él estableció una sentencia judicial porque su IBC se lo estaban pagando sobre 2.500.000 le estaban haciendo sus aportes. Entonces, en la planilla tipo J se debe hacer el pago de esos 500.000 pesos que se dejaron de aportar. Entonces, para la planilla de reliquidación también tenemos unas condiciones. Entonces, la primera condición es que el IBC que reportemos puede ser inferior al salario mínimo, siempre y cuando estemos asociando un número de planilla. ¿Y qué planilla? La planilla con el que se le realizó los aportes iniciales. La segunda, el periodo a liquidar es de 1994-04 en adelante. Excepto los aportes dirigidos a Colpensiones. Si él necesita o si la planilla tipo J es por reliquidación y la administradora es Colpensiones, por reliquidación únicamente se puede liquidar del periodo pensión agosto 2006 en adelante. Y en este orden de ideas, perdón, me devuelvo, la resolución 454 estipula la otra necesidad o la siguiente necesidad para utilizar la planilla tipo J en sentencia judicial y es por contrato realidad. ¿Qué es un contrato realidad? Es aquel contrato de prestación de servicios que resulta en una relación contractual o civil. Me explico. Yo soy un contratista. El Código Sustantivo del Trabajo dice que para que exista un contrato de trabajo deben existir 3 elementos esenciales. ¿Cuáles son esos 3 elementos esenciales? Salario, recibir instrucciones y la prestación del servicio personal, es decir, tener un horario como tal. Entonces, yo soy un contratista, pero entonces yo digo, pues no soy un contratista, soy un empleado más, porque me dicen que mi horario debe ser de 8 a 5, porque me dan un recibo como desprendible de nómina en donde no dice honorario, sino dice salario. Recordemos que los contratistas o los independientes no reciben salarios, sino son honorarios por su actividad. Y adicional, no, pues me daba órdenes. Yo hice este informe así, pero me decía que no, que tenía que ser así, 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 así. En esos eventos ellos estipulan una demanda judicial y el juez dice, él es un empleado más de su empresa, pero como tenía contrato de prestación de servicios debe ser un contrato realidad, es decir, pasa a ser contratista a ser dependiente. ¿Sí? Entonces, en estos casos se utiliza la planilla tipo J cuando es contrato realidad y se debe, tiene también unas condiciones. El IBC puede ser inferior al mínimo. El periodo a liquidación es superior a 1994-04 en pensión y debe tener un número de planilla social. ¿Por qué? Porque estas condiciones. Porque puede ser que él diga, de acuerdo al cargo que yo estaba desempeñando, yo como contratista estaba devengando 1.500.000, pero de acuerdo al cargo, pues son 2 millones de pesos. Entonces ahí debe hacerle el ajuste sobre 2 millones de pesos y adicional hacerle pago pues a los parafiscales o pagarle los subsistemas que dejó de pagarle porque era una persona pues que tenía un contrato como contratista y en realidad su aplicación era como dependiente. Entonces, así que mucho cuidado con los contratistas pues en este tipo de eventos.
¿sí? Ellos, digamos que tienen su propia actividad y ellos determinan cuál es su horario laboral, pues ya hay una norma que rige también todo el tema de contrato. ¿A qué tipos de cotizantes les aplica la planilla tipo J? A los que vemos acá en pantalla. Como ustedes pueden ver, todos son dependientes, no hay un independiente, no está el aprendiz en etapa lectiva, ¿sí? Pues ¿por qué? Porque ya sabemos que si la empresa tiene un patrocinio o que realmente si lo tenía como aprendiz en etapa lectiva, pues lo lógico o por norma es que ahí mismo dentro de la empresa pasa a etapa productiva. Entonces, a menos de que lo saquen, pero pues para sacar un aprendiz del SENA es muy complicado y además debe haber un convenio con el SENA y pues demás cosas. Perfecto. Listo. Entonces, ¿de qué más nos habla la resolución 454 del 2020? De lo que se implementó en el mes de abril. Y es de la planilla tipo O. ¿Sí? Recordemos que la planilla tipo O es para el pago de las determinadas obligaciones en fiscalizaciones de la UGPP. Entonces se crea la planilla tipo O para que los aportantes requeridos por la UGPP realicen por este tipo de planilla sus aportes a seguridad social. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque esta planilla pues tiene unos descuentos, el cual se hace por reforma tributaria de acuerdo a un código que les entrega la UGPP, ¿ya? De acuerdo a unos parámetros establecidos pues, por ellos directamente, que ya los vamos a ver. Entonces acá yo coloqué como la iniciación de la planilla tipo O. La planilla tipo O entra con la resolución 736 del 2019. En esta planilla, por esta norma solo se podía pagar salud, pensión, salud, riesgos y parafiscales. ¿Por qué no se podía pagar pensión? Porque el descuento que hacen de acuerdo al código que les entrega es para descuento de intereses moratorios. En pensión no existe descuento de interés moratorio, dado que todos los aportes que ingresan van a la cuenta individual del empleado. Pero esto ocasionó bastantes inconvenientes con ustedes, los aportantes, ¿cierto? Porque ustedes no tenían cómo pagar pensión, la administradora no les recibía, bueno, en fin, tenían muchos inconvenientes. De ahí entra la resolución 2514 del 2019, en donde dice, bueno, en la planilla tipo O vamos a adicionar el subsistema de pensión. ¿Sí? Sin embargo, el descuento de intereses sigue aplicando únicamente para salud, riesgos y para fiscales. Pensión va dentro de la planilla, pero pensión no va a tener descuento de intereses. Se pagan los intereses al 100%. Entonces, de acuerdo a la resolución 454, da los indicadores con las fechas y las nuevas estipulaciones. Entonces, vemos que el indicador 1 es para los aportantes que son requeridos y que no tienen beneficio. El indicador 2 es para los aportantes que fueron notificados antes del 27 de diciembre del 2019, el cual tienen fecha límite de pago hasta el 31 de diciembre del 2020. Este indicador o los aportantes que les dan este indicador quiere decir que tienen un 80% de descuento en los intereses moratorios. El indicador 3 es para aportantes notificados antes del 27 del 2019 y que se encuentren en un proceso de liquidación forzosa o ante una superintendencia o una liquidación judicial. Los que cuentan con este indicador, por esta eventualidad, no tienen fecha de pago y su interés o su descuento será del 80%. El indicador 4, aportantes tendrán descuento del 80% y son aportantes que hayan presentado demandas en contra de la liquidación oficial y que se encuentren en una única o primera instancia. Y tienen hasta el 30 de junio del 2020 para realizar estos pagos. Eso traía la resolución 454, sin embargo, como ustedes ya saben, estamos a la espera de otra resolución en donde está ampliando estos plazos. Por el momento no ha salido esa resolución, es decir, actualmente seguimos con esta norma. Si el evento es que el efecto, o estamos esperando que salga de esta la próxima semana para ver si se amplían estos pagos, todavía no tenemos información, igual les estaremos contando.
El indicador 5. El indicador 5 tiene un 80% de descuento de intereses moratorios para los aportantes que hayan presentado demandas en contra de la liquidación o en proceso y que se encuentren en primera instancia, y adicional que se encuentren en proceso de liquidación antes del 27 de diciembre ante una superintendencia, o que se encuentren en liquidación judicial. Y pues este indicador tampoco tiene fecha de pago. El indicador 6 aplica con un 70% de descuento de interés moratorio y es para aportantes que hayan presentado demandas contra la liquidación que le presentó la UGPP y que se encuentren en una segunda instancia. Y la fecha límite de pago, como les digo por el momento, es hasta el 30 de junio. El indicador 7 igual aplica también el 70% también para aportantes que hayan presentado o su proceso de demanda ante la liquidación oficial está en segunda instancia, pero que se encuentren en una liquidación forzosa ante una superintendencia o se encuentren en liquidación judicial antes del 27 de diciembre. Entonces, esto nos trae la resolución acerca de la planilla tipo O, para que tengamos en cuenta los indicadores. Si ustedes son aportantes y pues pueden consultar a través de aportesenlinea.com en documentos y normas, allí se encuentra la base donde ustedes pueden digitar su número de NID o su número de documento como aportante y verificar qué beneficio o qué indicador tienen ustedes para el descuento de interés moratorio. Muy bien. ¿Qué otra información nos trae la resolución 454? La resolución 454 nos habla de la creación de un cotizante, que es el cotizante 64. Resulta que una norma que se estableció en el 2019 decía que las personas que se encuentran privadas de su libertad pueden desempeñar actividades laborales. De acuerdo a esas actividades laborales, pues el aportante que tuviese estas personas tendría que aportarle a riesgos laborales. Estos aportantes primero deben ser autorizados por el INPEC para que puedan otorgarle trabajo a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En este orden de ideas, como ya se encontraban aportantes autorizados y ya estaban las personas ejerciendo su actividad, pues hay la necesidad de realizar los aportes en pila para este tipo de cotizante. Entonces se crea el cotizante 64, que se llama el trabajador penitenciario. Este tipo de cotizante solamente podrá realizar aportes a riesgos laborales. No realiza ningún otro aporte, solo a riesgos laborales, y pues depende de la actividad económica que desempeñe. Son de vinculación independiente, por lo tanto, serán registrados en una planilla tipo Y, quiere decir que pagarán mes vencido. No pueden reportar un IBC superior al salario mínimo ni inferior, es decir, el IBC que reporten para el aporte a riesgos laborales es de un salario mínimo. Y las novedades que se les apliquen, como incapacidad general, como incapacidad de riesgos laborales, cualquier tipo de novedad es de calidad informativa únicamente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si ustedes son aportantes que tienen cotizantes, de cotizantes o de empleados, personas privadas de su libertad, pues deben estar incluidos en una base que no suministra el ministerio, pero esa base la alimenta el INPEC. Entonces, las validaciones que vamos a hacer nosotros en nuestro sistema, de acuerdo a la resolución 454, porque así nos lo pide, es que el cotizante, como les indiqué, es de vinculación independiente. Puede ser reportado en la planilla pila a partir del 2020-03 en salud o pensión. Recuerden que igual ellos pagan mes vencido. Las novedades que pueden reportar son ingreso, retiro, variación permanente, variación transitoria, incapacidad de riesgos laborales y variación centro de trabajo. Pero como les indiqué, las novedades pues son informativas. ¿Cuál es la única que no aplicaría como informativo? Sería como la variación permanente de salario, pero cuando se hace el ajuste del salario mínimo al inicio de cada año.
solamente puede estar en tipo aportante 1, quiere decir empleado, ¿no? ¿Qué más validaciones vamos a hacer? Va a estar en clase A, B o C, en clase de aportante. La planilla, las únicas planillas en donde puede estar reportado es en la planilla tipo Y o tipo N. ¿Y en qué eventos puede estar en una planilla tipo N? Por ejemplo, le pagaron mal la tarifa de riesgo o le reportaron un retiro y dejaron de pagarle días. ¿Sí? Pero pues para corrección de IBS no, porque no pueden pagar, a menos de que le reporten menos días. Pero por ejemplo, no, es que yo le tenía que pagar sobre 1.000.000. No, porque la planilla solamente va a permitir que tu ingreso base de cotización sea un salario mínimo y así lo dice la norma. ¿Listo? No puede presentar ningún subtipo de cotizante, pues porque los aportes que va a realizar únicamente es a riesgos laborales y recordemos que el subtipo de cotizante es una condición para que un empleado no realice aportes a pensión, pero pues deben ser validadas con una base. ¿Listo? Entonces no puede tener subtipo de cotizante. Muy bien. De esta manera, en nuestro portal, los aportantes que autoliquidan, si se encuentran en la base que nos emite el ministerio, se les va a activar el cotizante y va a encontrarlo como trabajador penitenciario. Si usted, señor aportante, no se encuentra en la base y si ustedes desean pueden revisar sus registros, no van a encontrar el tipo de cotizante. ¿De acuerdo? Deben estar autorizados por el INPEC para utilizar el tipo de cotizante 64. Importante. La resolución también nos habla de unas validaciones del subtipo de cotizante 6. ¿Cuál es el subtipo de cotizante 6? Es el cotizante perteneciente a un régimen exceptuado de pensiones o entidades autorizadas para recibir aportes exclusivamente de un grupo de sus propios trabajadores. Por ejemplo, Ecopetrol, Frontino. Y este tipo de cotizante es utilizado, este subtipo de cotizante es utilizado por ciertos tipos de cotizantes únicamente. Entonces, los únicos tipos de cotizantes que puedo utilizar el subtipo de cotizante 6 son los que ustedes ven en pantalla. Entonces está el dependiente, el independiente, el profesor de establecimiento particular, el dependiente de entidades o universidades públicas, el concejal o edil, el 34 del 35, el afiliado partícipe, el independiente voluntario al Sistema General de Riesgos Laborales y el independiente con contrato de prestación de servicios superior a un mes. Solamente estos cotizantes aprueba la resolución 454 para que utilicen el subtipo de cotizante 6. ¿Listo? Entonces lo que solicitan es como quitar unas combinaciones y adicionarle a los independientes, porque existen independientes que también pueden utilizar este tipo de cotizante. Entonces solicita adicionar unas combinaciones como son el cotizante tipo 3, el cotizante tipo 57 y el cotizante tipo 59. Esto, si ustedes dentro de sus empresas tienen cotizantes 57 o 59, o por si algún independiente necesita manejar este subtipo de cotizante, lo puede hacer ahora por la resolución 454. ¿Listo? Perfecto. Igual, señores aportantes, ustedes van a tener esta presentación, no se preocupen por tomar pantallazos o algo así, no. Esta presentación les será enviada como siempre. Entonces, ¿qué más nos habla la resolución 454? Nos está haciendo las aclaraciones y es algo con lo que tenemos muchas dudas y se generan muchas inquietudes acerca de la marcación de la SLN, ¿sí? Si el aportante está exonerado, si no está exonerado, cómo tengo que pagar. Si bien en la resolución 2388 del 2016 están explicando o cada subsistema dice si es dependiente y reporta SLN este valor, pero pues muchas veces no es tan claro para nosotros leer algún tipo de normas, entonces pues no comprendemos muy bien cómo es la aplicación. Entonces la resolución 454 nos trae súper explícita la explicación de la aplicación de la novedad SLN. ¿Listo? Entonces nos dice, para salud, la SLN, una empresa de naturaleza diferente a pública, que quiere decir mixta o privada, ¿sí? Entonces, si es un cotizante exonerado de aporte patronal en salud, recuerden que existen empresas que están exoneradas de aporte patronal en salud y para fiscales, ¿sí? Y reporta SLN, la tarifa en la línea de SLN en salud debe ser cero.
¿Por qué? Porque si está exonerado, el aporte debe ser del 4%, quiere decir aporte solo empleado. Pero como se encuentra en SLN, cuando yo estoy en novedad de SLN, que quiere decir suspensión de mi contrato o licencia no remunerada, pues no, en ese momento no estoy realizando, desempeñando una actividad para la empresa, por lo tanto no me descuentan mi aporte, ¿cierto? Entonces la tarifa en la línea de SLN debe ser cero si la empresa o si como cotizante estoy exonerado de aporte patronal. Por el contrario, si soy un cotizante sin exoneración, ¿listo? Que tengo que hacer el aporte al 12.5 a salud y reporto novedad SLN, la tarifa debe ser del 8.5%. Así lo estipula la norma. Entonces ahí ustedes dicen, pero en ese orden de ideas, si el empleado reporta SLN y la tarifa está en cero, ¿cómo hacemos para que lo atiendan en salud? Resulta que la reforma o la ley 1809 dice que de los aportes que se realizan al impuesto para que estén exonerados, va una tercera parte, bueno, va un valor, un porcentaje para las administradoras de salud. ¿Listo? Por ese lado, la primera información. Por el otro lado, todos los operadores de información, una vez un aportante realice el pago, lo que hacemos es enviar la dispersión de la información. ¿Qué es la dispersión de la información? Son archivos en donde dice, este señor con cédula 123, Pepito Pérez, se encontraba 2 días en SLE. Es decir, las administradoras tienen la información. Por lo tanto, no deben negar la prestación del servicio. Nosotros enviamos un comunicado hace aproximadamente unos 2 meses, sin embargo, también lo encuentran en aportesenlinea.com, lo encuentran en nuestro Facebook para que ustedes puedan revisar este comunicado, en donde les explicamos que no les pueden negar la prestación del servicio. Por el contrario, pues sabemos que las empresas públicas pues no tienen exoneración de aporte patronal. Entonces, en esta eventualidad, un servidor público o un cotizante de una empresa de naturaleza pública, si reporta una SLN, una novedad SLN, la tarifa debe ser del 8.5%. Listo. Entonces ya hablamos del tema de pensión, de salud en SLN. Vamos a hablar del tema de pensión. Entonces, en pensión, si es un aportante diferente, con naturaleza diferente a pública, el aporte a pensión puede ser el 12% o el 16%. En este momento, para los aportantes que se acogieron al decreto 558, el aporte debe ser del 3%, para que hablemos de diferentes normatividades. Pero entonces acá la aclaración en la 454 es que puede ser del 12% o del 16%. Y para una empresa diferente, para una empresa de naturaleza pública, la tarifa sí debe ser del 12% necesariamente. No puedes escoger entre el 12 o el 16%. ¿Listo? Entonces, si el aportante o si en novedad SLN se le colocó tarifa del 12% y el IBC supera los 4 salarios mínimos, no hay lugar a aporte a Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Por qué? Porque el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional está a cargo del empleado. Pero si no hay tarifa empleado, sino solamente está aporte empleador, que es del 12%, no hay lugar al aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Pero si por el contrario su IBC supera los 4 salarios mínimos y la tarifa que decidió colocar el señor aportante es del 16%, quiere decir tarifa total, tarifa empleado más empleador, debe hacer aportes a Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que para las empresas de naturaleza pública no aplica el aporte a Fondo de Solidaridad Pensional cuando se reporta una SLN. La resolución nos trae otras disposiciones. Nos habla de que la planilla tipo J puede presentar tarifa empleador, tarifa empleado o tarifa completa.
que no se permitía antes. Se podrán realizar aportes al Fondo de Solidaridad Pensional y al Fondo de Subsistencia, aun cuando el IBS reportado no sea superior a los 4 salarios mínimos, que es lo que pues indica normativamente, que el aporte del Fondo de Solidaridad Pensional o Fondo de Subsistencia aplica cuando supera los 4 salarios mínimos. En la planilla tipo J puede ser aún si no supera los 4 salarios mínimos, siempre y cuando tengamos un número de planilla asociada. ¿Por qué? Porque el IBC se está sumando con la planilla inicial, ¿sí? Con la planilla inicial y con la planilla tipo J. Si la suma de los dos IBC es de 4 salarios mínimos, aplica el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Pero recordemos, es si la suma de las dos planillas me supera. Nos solicita también la norma actualizar el nombre del cotizante 21, entonces va a quedar estudiante de posgrado en salud y residente. Sin embargo, ustedes en nuestra plataforma lo van a encontrar como estudiante y residente únicamente, pero pues el nombre está de manera correcta. Y la aplicación de la vigencia del cotizante 54, que es prepensionado en entidades de liquidación. Entonces, esto es como una aclaración porque ya se estaba aplicando, pero la resolución pues como que emite la aclaración diciendo este tipo de cotizante se puede utilizar a partir de 1994-04 en pensión. Listo, pues estas eran las aplicaciones que se realizaron al 1 de abril. ¿Listo? Esto ya está en plataforma, les queríamos informar, dar como una caracterización más de lo que significa cada una de las planillas, de las aclaraciones que nos trae para la SLN, como les digo, recibimos muchas inquietudes acerca de la SLN, pues espero que con este pedacito haya quedado un poco más claro. Y con el tema de la planilla tipo O para los aportantes que son requeridos por la UGPP, también que verifiquen su indicador, qué descuento es el que tienen, para que revisen si ustedes tienen personas privadas de su libertad trabajando con ustedes, ya pueden aplicar el cotizante 64 siempre y cuando se encuentren en la base del INPEC. Y las aplicaciones o las aclaraciones de la planilla tipo J. Esto fue lo que entró en abril. Vamos a ver lo que viene para el 1 de julio. ¿Listo? Entonces, lo que viene para el 1 de julio, esta es la agenda de lo que debe entrar al 1 de julio. Importante para que ustedes con los aportantes que trabajan con casas de software, para que si no han empezado a realizar esta ejecución, la empiecen a realizar. ¿Listo? Porque es a partir del 1 de julio para la aplicación de pensión junio, salud julio. Es decir, a partir del 1 de julio deben empezar a cargar ya con estas nuevas implantaciones que solicita la norma. Entonces, una de las implantaciones es que la norma dice que a partir del 1 de julio se debe cambiar el uso del campo salario integral. Donde se marca salario integral, se deben reportar de acuerdo a lo que recibe el trabajador, se deben reportar para los tipos de cotizantes 1, 2, 20, 22, 32, y 58 deberán utilizar. Si reciben un salario integral, debe estar marcado como una X. Recordemos que un salario integral por código sustantivo del trabajo debe ser mínimo de 13 salarios mínimos legales vigentes, donde el 10% es el salario y el otro, donde 10 salarios es el salario y los otros 3 salarios son factor prestacional. Debe marcar una F cuando el salario del cotizante es fijo y deben marcar V cuando el salario del cotizante es variable. ¿Qué quiere decir? Pues que un mes recibe este valor, al siguiente mes recibe el otro valor. Entonces debemos utilizar, o es de carácter obligatorio, utilizar el tipo de salario que tiene el cotizante. Esto, ¿por qué se solicita? Ustedes dirán, ¿pero por qué cambian esto? Esto lo solicita ADRES para el tema de prestaciones económicas, dado que ellos necesitan saber qué tipo de salario es el que tiene el cotizante para responder por las prestaciones económicas, por ejemplo, por incapacidad general. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta,
se debe cambiar el tipo de cotizante. Importante, si el aportante o si el cotizante tiene salario integral y a la vez es variable, porque puede pasar. Entonces ustedes dirán, ¿y si es salario integral pero es variable? Prevalece el salario variable, para que lo tengamos en cuenta. Es decir, prevalece la V antes de la X como salario integral, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces siempre va a prevalecer la B antes del salario integral. ¿Qué otra solicitud nos hace la resolución 454? El ministerio nos entregará una base de detalle de afiliados a riesgos laborales, ¿listo? En donde debemos validar la siguiente información. Nosotros por norma ya tenemos la validación de RUAF, que es con la que validamos pensión, la validación de BDUA, que es con la que se hace la validación de EPS, y ahora debemos hacer una validación de afiliación a riesgos laborales. Pero por el momento, pues no se me asusten, por el momento la resolución la trae como que es lo que debemos estarle informando. Entonces, en nuestro sistema les va a aparecer como una alerta, pero es para que ustedes vayan verificando cuál información es la que tienen atada a sus cotizantes. Entonces, tenemos los siguientes casos, señores aportantes. Combinación de aportante y cotizante existe en la base y el periodo es igual o mayor a la fecha de afiliación, pero la ARL es diferente. ¿Qué quiere decir? Que un aportante debe tener una ARL. Por lo tanto, su cotizante debe tener la misma ARL. Si el cotizante no presenta afiliación a esa ARL, en la base pues no se va a encontrar, ¿cierto? Y lo que le va a decir es, mire, este cotizante no se encuentra en esta ARL, revise porque debe tener la misma ARL que usted tiene, ¿listo? ¿Qué otra combinación? El aportante y el cotizante existente en la base, el periodo es menor a la fecha de afiliación y la ARL es diferente. Entonces, aquí lo que le está indicando es que no existe una afiliación, revise qué pasó con la administradora. La combinación del aportante y cotizante no existe. Y dice que en este caso, que, no sé, colocaron alfa. Y lo que le está diciendo es, mire, señor aportante, su NIT no se encuentra dentro de la base de alfa. Revíselo, ¿sí? Porque más adelante va a ser obligatoria la validación. ¿Qué quiere decir? En este momento o a partir del 1 de julio, nosotros, Aportes en Línea, lo vamos a mostrar como una alerta para que ustedes entren en su proceso de revisión. Sin embargo, más adelante no sabemos que la norma lo estipule como obligatorio para que lo muestre como posible corrección. Entonces, las validaciones de riesgos laborales se hacen con la base a partir del 1 de julio para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los únicos aportantes que pueden tener diferente ARL a la del aportante son los 57 y 59. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia ARL, dado que son de vinculación independiente, los independientes tienen su propia ARL y pues sabemos que en la planilla tipo Y va es la ARL de este tipo de cotizante. En este evento, si usted, señor aportante, tiene estos dos tipos de cotizantes o alguno de estos dos tipos de cotizantes dentro de su registro en donde necesita hacer su planilla tipo Y, ellos son los únicos que pueden presentar una administradora diferente a la que usted tiene como aportante, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la clase de riesgo, hay un campo, ya sea por autoliquidación o por validador, que es para la clase de riesgo. Esta es obligatoria, aun cuando la tarifa sea cero, ¿sí? Y se justifica con la novedad. Recordemos que la clase de riesgo va atada a la tarifa de riesgo. Entonces, clase 1, tarifa 0,522. Clase 2, tarifa 1,044. Entonces, las clases van atadas a la tarifa de riesgo. Entonces, si yo reporto una novedad de ausentismo, pues no voy a tener
una clase de riesgo porque mi tarifa va a ser cero. Entonces, tengamos en cuenta que a partir del 1 de julio la clase de riesgo será de carácter obligatorio, que en este momento no lo estamos manejando, sí, el sistema lo que hace es cambiármela, pero ya va a ser de carácter obligatorio. También, para que ustedes sepan, los que trabajan con casa de software, que les hagan esta actualización. ¿Listo, señores aportantes? Listo. La resolución 454 nos habla de la planilla tipo L y esto aplica para los aportantes pagadores de pensiones. ¿Listo? Entonces, nos dice que la planilla tipo L va a cambiar para recibir una nueva estructura. ¿Listo? ¿Cuál es la planilla tipo N? Tipo N es la que resulta de la reliquidación por mesadas pensionales. ¿Listo? Entonces, a partir del 1 de julio, la planilla tipo L se va a manejar con registro tipo A y registro tipo C. Yo sé que más de uno está A igual que la N. Sí, va a ser con la estructura que manejamos en la planilla tipo N, es decir, la planilla tipo L de reliquidación del pagador de pensiones va a tener estructura de tipo de registro A y tipo de registro C. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué se va a corregir? Sobre todo tarifas en salud. ¿Sí? Esto se dio de acuerdo a la solicitud que nos envió la reforma tributaria. Yo sé que recuerdan un poquito, pero pues les voy a igual a recordar también, que decía que un pensionado que ganara hasta un salario mínimo tenía que tener una tarifa en salud del 8%, hasta de 1 a 2 salarios mínimos del 10% y más de 2 salarios mínimos del 12%. Eso era equivalente a los salarios mínimos, equivalente a la mesada pensional. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, no se sabía si era sobre mesada pensional, sobre IBC, las tarifas se fueron erradas. Entonces, para hacer el ajuste, hubo que sacar la resolución en donde se pudiese corregir la tarifa que se realizó, que se pagó mal, en la planilla tipo P, de acuerdo a la norma que salió por reforma tributaria de la aplicación de la tarifa en salud. ¿Listo? Entonces, los pagadores de pensión, ¿qué se va a tener en cuenta? El valor total de la mesada pensional y eso lo tenemos que tener en cuenta de carácter obligatorio. Entonces, ¿cuál es la mesada pensional o cuál es el valor total de la mesada pensional? Corresponde a la sumatoria de los valores de las mesadas compartidas. O a la sumatoria de las mesadas devengadas en Colombia y en otro país pensionante. ¿Qué quiere decir? Yo me fui para otro país y allá en ese país me pensioné y acá en Colombia también me pensioné. Estoy recibiendo 2 mesadas pensionales. Para el pagador de pensión que está realizando esos aportes, debe tener en cuenta la suma de esas 2 mesadas pensionales para determinar la tarifa que se le debe aplicar a ese pensionado. ¿Listo? También la sumatoria total del valor que corresponda a cada uno de los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia o sustitución. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un causante quiere decir la persona que se pensionó originalmente, pero pues falleció y dejó a 2 pensionados, ¿no? Vamos a colocar el ejemplo con 4 pensionados. Entonces, mi mesada pensional era de 4 salarios mínimos. Ahí estoy devengando, o sea, o mi mesada pensional o la mesada pensional es más de 2 salarios mínimos. En este caso, la tarifa será del 12.5 del 12%, los pensionados pagan la tarifa del 12% para las personas que se encuentran como beneficiarios. Para que lo tengamos en cuenta es la sumatoria de las mesadas pensionales. ¿Listo? Esto es obligatorio para los tipos de pensión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14 y 16. Se utilizará este campo para determinar si existe o no aporte al Fondo de Solidaridad Pensional cuando la mesada es compartida. Y se utilizará este campo para determinar la tarifa en salud a partir del periodo 2020-01, que recordemos que es cuando aplica la aplicación, valga la redundancia, de la tarifa de acuerdo a la mesada pensional.
¿Listo? Entonces, este campo de valor total mesada pensional se añade a la estructura de pensionados para tener en cuenta la tarifa que se debe aplicar. Listo. Entonces, esos dos temas o esos tres temas importantes son los que se van a aplicar a partir del 1 de julio, para que lo tengamos en cuenta, para que empecemos a trabajar. Si tienen alguna duda, pues igual saben que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o nuestras líneas telefónicas. En nuestro asesor virtual nos pueden preguntar también de todo este tipo de aplicaciones normativas, para que ustedes tengan un poco más de información. Igual lo que les digo, esta presentación ustedes la van a tener, al igual que esta charla va a ser pues dirigida también a ustedes, la van a cargar en Unipymes, que es por donde ustedes se conectan, para que ustedes tengan acceso a ellas, y también en nuestro canal de YouTube. ¿Listo? Y esto es lo que viene para la implementación de octubre. Como les dije al inicio de la charla, les voy a mencionar a grandes rasgos lo que viene para el mes de octubre. ¿Por qué? Porque ya en octubre tendremos otra validación, otra charla en donde expliquemos más a fondo cada una de ellas, porque puede que a octubre, a la implementación del 1 de octubre, ya se nos olvide qué era lo que aplicaba, leamos otra vez, veamos, pues aquí los vamos a mostrar a grandes rasgos. Entonces, lo que viene es ajuste o modificaciones de la planilla tipo L, que es la de reliquidación, para que lo tengamos en cuenta, y aclaraciones de las tarifas de salud en la validación de pensionados, para que pues lo tengamos en cuenta. También viene aclaración de las vigencias para las tarifas en salud, la resolución o la norma indica que existen unos pensionados que ya no van a poder realizar aportes a salud a partir de cierto periodo. Por ejemplo, el tipo de pensionado 7 y el tipo de pensionado 8 no pueden seguir realizando aportes a salud en pila, ¿sí? Sin embargo, se mantiene el aporte a caja de compensación y a fondo de solidaridad pensional, para que pues lo tengamos en cuenta. Y este es un resumen de las aplicaciones o lo que nos trae la norma por cada una de las fases. ¿Listo? Entonces acá tenemos el 1 de abril que entró, más de una planilla tipo I por periodo, ajustes de la planilla tipo J, validaciones, vigencias de los indicadores de la planilla tipo O, cambio del nombre del cotizante 21, que fue el que les mencioné de residente, el cotizante tipo 64, aclaraciones de la novedad de CLN y cambios del uso de subtipo de cotizante C. Y el 1 de julio, la validación de los estudiantes, la implementación del capo tipo de salario, implementación de validaciones afiliados a riesgos laborales y aportes a salud de pensionados 7 y 8. Y el 1 de octubre, planilla tipo L, cambio de validación de pensión compartida, valor total de la mesada pensional y cambio en validación de las tarifas en salud. Entonces, esto es como un resumen de los ajustes que se deben aplicar por fecha de acuerdo a la resolución 454. Entonces, pues ya en este momento entramos a nuestro espacio de preguntas para que Harold nos colabore qué preguntas surgieron en el transcurso de nuestra charla. Claro que sí, Diana. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando, les vamos a ir compartiendo unas preguntas para que por favor nos ayuden a contestarlos, y mientras tanto voy a ir leyendo las preguntas. Nos pregunta el señor Miguel Rivera que si los empleados que están en licencia remunerada por su edad de más de 60 años tienen el beneficio del 40% del mínimo. Las personas que están en licencia remunerada, yo no sé, entiendo que aquí me están hablando del apoyo del PAE. No sé si es así, y sí me gustaría pues que se replicara la pregunta, porque si es del apoyo del PAE, y entendí que era licencia remunerada.
La norma para lo del apoyo del PAEF, que es lo de las nóminas, habla solamente del cubrimiento de las personas que no se va a cubrir a las personas que reportan licencia no remunerada. Sin embargo, saliéndonos un poquito del contexto de la resolución 454, salió un decreto en donde indica que para los postulantes al PAE, que es el decreto 770, que para los postulantes al PAE que tenían empleados en Novedad SLN les van a brindar un auxilio para estos trabajadores, un auxilio monetario que corresponde a un valor de 160.000 pesos por empleado, pero solamente habla de las licencias no remuneradas para la aplicación del apoyo de la nómina. No sé si era ese el tema del que me estaban preguntando, creo que sí, porque es el que nos habla del 40% de un salario mínimo. No sé, espero que la respuesta haya sido un poco clara, porque digamos que nos salimos un poquito de la resolución 454, pero no importa. Yo igual les respondo las preguntas. Pues espero que haya sido así. Las personas con licencia no remunerada pues aplican al subsidio porque la norma solamente habla de SLN, las que hayan aplicado SLN. Listo, Diana. Aquí tenemos otra pregunta de la señora Joanis Vuelvas y nos pregunta cada cuánto actualiza la OGPP esa tabla y que si nos puedes recordar cuál es el indicador para quienes hayan solicitado terminación por mutuo acuerdo. Listo, señora Joelis. Pues, vamos, ¿están viendo mi pantalla, Harold? Sí, Diana, sí la vemos. Voy a mostrar nuevamente, y perdón, me devuelvo así rápido, para mostrarle nuevamente los indicadores. La actualización de la base de la UGPP es de manera mensual, ellos no lo emiten de manera, o no remiten la base del RETRI, así se llama, de manera mensual, y los indicadores, lo que entendí de mutuo acuerdo, es para los que se encuentran en una liquidación forzosa o ante una superintendencia o una liquidación oficial o una liquidación judicial. Entonces está el indicador 3, que es del 80% y son aportantes notificados antes del 27 de diciembre del 2019. Y está también el indicador 5, que son aportantes que se encuentren en liquidación, el descuento también es del 80%, que se encuentren en liquidación y que su demanda y que su liquidación o su proceso de fiscalización se encuentre en una demanda en una primera instancia. Y también el indicador 7, que su liquidación hayan presentado una demanda en contra de la liquidación y este proceso se encuentre en una segunda instancia. Esos pues son como los 3 indicadores. Entonces, pues espero esta sea la respuesta que estaba necesitando, señora Joel. Muchas gracias, Diana. Aquí tenemos otra pregunta de la señora Gloria López y nos pregunta, ¿los empleados en esta novedad reciben normalmente su servicio en salud, aunque estén bajo el tipo de cotizante exonerado? Sí, señora. Como les indiqué, de acuerdo a la ley 1809, ¿sí? Hay un artículo, es que no lo tengo en este momento, no lo recuerdo muy bien, es que de acuerdo al impuesto que se paga para que el aportante esté exonerado, de ese valor se va una parte para las administradoras. Eso como primer punto. Como segundo punto, las administradoras tienen información, reciben la información de la novedad del cotizante. Por esos dos motivos, no le pueden negar la prestación del servicio al cotizante. Sin embargo, voy a hacer algo. Me voy a comprometer a que en la parte de la SLN voy a colocar ese pedacito para que ustedes cuando revisen la presentación lo tengan ahí, digan, este es el pedazo del que nos habló Diana, de que la administradora en salud no le puede negar el servicio. Entonces, no lo tengo en este momento, pero me comprometo a colocarlo en la presentación, en la parte de SLN en salud, para que ustedes lo puedan verificar y lo tengan más claro.
Claro que sí, muchas gracias, Diana. Aquí tenemos una pregunta de la señora Jenny Abella y nos pregunta que si el aporte que no se hace a caja de compensación por la marcación de la novedad de licencia no remunerada. Harold, te dejé Sí. escuchar. Ok, ¿me escuchas mejor? Harold, te ¿Me dejé escuchas, escuchar, Diana? no sé, que la señora Joana preguntaba algo de la caja de compensación. Sí, ¿me escuchas? Perdimos el audio de Harold. Vamos a esperar. Harold, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Diana? Sí, ahora sí. Sí, ya te escucho Listo. bien. Bueno, nos pregunta la señora Jenny Abella que si el aporte que no se hace a caja de compensación por tener marcada la novedad de licencia no remunerada, ellos pueden hacer el requerimiento o cobrar ese pago que no se realizó. No, ¿por qué? Porque, señora Joana, la resolución 2388 indica los aportes que se deben hacer en novedades. Entonces, asimismo, indica, o también lo pueden encontrar en la 1740 o también lo pueden encontrar en la 454, cualquiera de estas normas que son de aplicación en pila, que indica que cuando se reporta una novedad de DSLN para un cotizante, únicamente aplican aportes hasta LUT y siempre y cuando, pues, si no está exonerado, vale 8.5, si está exonerado al 0%, la aplicación de aporte a pensión, que vimos que para empresas privadas era del 12% o del 16%, y no aplica aporte a riesgos laborales ni a parafiscal. Entonces, como se encuentra en novedad y por norma no se debe hacer aporte a parafiscales en novedad de SLN, la caja de compensación no debería estar solicitando este aporte por ese tiempo que el empleado estuvo en novedad, en ese tipo de novedad. Vale, muchas gracias, Diana. Aquí nos pregunta la señora Lady Vargas que cómo se determina que un salario es variable. Bueno, señora Lady, un salario se determina que es variable cuando bueno, cuando este mes recibió 1 millón de pesos, al siguiente mes recibió 1.200.000, al siguiente mes recibió 1.400.000, cuando su salario pues cambia todos los meses. Sin embargo, esta explicación la encuentran más detallada en el Código Sustantivo del Trabajo. Pero desde mi conocimiento, eso es lo que se determina como un salario variable, cuando el salario cambia mes a mes. Gracias, Diana. Aquí nos pregunta la señora Viviana Galvis que cuando se habla de salario variable, si las personas tienen horas extras pero su salario es fijo, no depende de su labor como el caso de las comisiones, ¿cómo se considera en este caso? ¿Salario fijo o salario variable? En este caso sería salario fijo, perdón, porque es que una cosa es el salario y otra cosa es el IBC. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento de prestaciones económicas se hace sobre el salario, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, se reporta el salario fijo y con la novedad variación transitoria de salario, que es el que cambia el ingreso base de cotización. Nos escribe la señora Yelenis Mendoza y nos indica. Tengo la siguiente consulta. Para cuando llegue el espacio, el cotizante 64 aún no se encuentra activa en aportes en línea. La empresa que presentó presta sus servicios en establecimientos carcelarios. Por lo tanto, ellos nos exigen que debemos utilizar este tipo de cotizante. Actualmente la empresa está manejando el cotizante 59 independiente, que si le podemos aclarar esta información.
Claro que sí. La resolución 454 dice que los aportantes que están autorizados a utilizar el tipo de cotizante 64 deben estar en una base emitida por el INPEC. El INPEC se la emite al ministerio y el ministerio nos la remite a nosotros. En este caso, si usted, señora aportante o señora Yeleni, si ustedes están ingresando con su número de NIF y no encuentran el número, el tipo de cotizante, quiere decir que no se encuentran en la base que nos remitió el INPEC o que el INPEC le remitió al ministerio. ¿Y qué se debe hacer? Se debe comunicar con el INPEC diciendo, miren, nosotros no estamos en la base que ustedes remitieron a operadores para que yo pueda utilizar este tipo de cotizante. Como les indiqué, el cotizante solamente le va a aparecer al aportante que se encuentre dentro de la base que nos emite el ministerio. Y así pues es la validación. Muchas gracias, Diana. Aquí tenemos otra pregunta de la señora Jennifer Escobar y nos pregunta, ¿para el pago de pensión en novedad, licencia no remunerada, es tarifa total o solo empleador? Tenemos un trabajador que solicitó la licencia y no sabemos si el aporte debe ser completo o solo el empleador. Bueno, la tarifa en pensión en SLN, si es una empresa privada, la puede tener tarifa empleador o tarifa total. ¿Sí? Quiere decir, puede ser, si es una empresa privada o mixta, el aporte o la tarifa puede ser del 12% o del 16%. Eso ya pues depende de ustedes cómo realicen el convenio con su empleado. Usted le puede decir, mire, yo le doy la licencia de maternidad, perdón, la SLN, la licencia, pero le descontamos pensión en ese tiempo que usted está en la licencia. Si el empleado dice sí, sí, no hay problema, la tarifa al 16%. O si el empleado dice no, no, porque no estoy, pues no, no me interesa, puede ser que la respuesta sea sí, ¿no? Pues usted coloca tarifa 12%. Pues la norma dice que es el 12% o el 16%, tarifa empleador o tarifa total. Bueno, muchas gracias Diana, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Como lo mencionaba Diana anteriormente, pues la presentación va a quedar cargada, igual que el video de esta capacitación para las personas que quieran ingresar. Recuerden que Aportes en Línea está a la vanguardia de todos estos temas decretados y temas normativos que impactan de cara a pila, sobre todo en este tema tan coyuntural, y pues los invitamos a conectarse a través de nuestra página. Recuerde que tenemos otros contenidos que también han salido por medio de normatividad vigente. Y pues muchas gracias a ti, Diana, por la intervención y a toda la audiencia que se conectó el día de hoy. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando con nosotros el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Y allí ustedes tendrán también información acerca de todos los cambios normativos y comunicados y otros temas de su interés.